Bueno, finalmente veamos cómo se traduce todas estas ideas que enumeramos, estos exponentes que fuimos citando en nuestro país, en la Argentina, para las primeras décadas del siglo XX. Repasemos un poco, vimos que en clases anteriores que la estructura pedagógica del normalismo argentino, respondió a concepciones filosóficas, sobre todo, vigentes en su época y fue impregnando la escuela primaria argentina. Vimos que a la base el sistema educativo se estaba definiendo según principios seculares, por un lado, recordemos ese artículo 8 de la ley 1420, donde queda establecida una neutralidad en términos de ese debate tan intenso entre educación religiosa o educación laica. Si bien en el imaginario ha quedado la ley 1420 declarando la laicidad, en todo caso hay que hablar de una neutralidad. Entonces estos principios seculares, los republicanos, y es cierta visión también científica de la realidad. Este es un orden cultural, ¿no?, que rige y que debía imponerse, y así será, según lo concibieron los sectores más dinámicos de la sociedad. Revisemos también que el positivismo, que dio sustento sobre todo a las argumentaciones científicas, tuvo expresiones muy diferentes en las prácticas, algunas vimos, ¿no?, de tono muy crítico en el caso de Vergara, tempranamente crítico, sobre todo en cuanto a esta impronta de orden y de disciplina llevado al terreno escolar y a la formación de los maestros. Observamos también que las teorías del tipo evolucionistas, biologicistas, todos esos descubrimientos que iba llevando adelante la psicología experimental, esa psicopedagogía en ciernes, ganaron terreno, volviendo poco a poco a la escuela normal en un esquema de escuela de métodos, ¿no?, en el sentido de que este es el punto fundamental, incluso de la capacidad docente, de su idoneidad. Ahora, vimos también que este positivismo en la formación docente, en su profesionalización, también integró a Pestalozzi, a las ideas de Herbart en particular, que caló muy profundo a la didáctica formalista, con, dijimos, el método inductivo y deductivo, con los procedimientos del tipo analítico y sintético a la hora de dar explicaciones, esas formas interrogativa y expositiva para el trabajo del maestro ya dentro de las aulas. Este formato fue adquiriendo rasgos canónicos, o al menos se esquematizaron. Paradojalmente, entonces, el método hace a la grandeza, pero también a la pequeñez del normalismo en sus orígenes y al correr de los años. También en el caso de las ideas de Pestalozzi, incorporadas ya en los tiempos de José María Torres en el Normal de Paraná, algo de Pestalozzi está claro también en los preceptos pedagógicos de la ley 1420 cuando hablamos de educación integral, pero ese equilibrio que debía sostenerse de educar el cuerpo, educar la mente, educar el espíritu, fue cediendo, podemos decir, ante el predominio del verbalismo, sobre todo, y de la cultura libresca, y no desterró las prácticas memorísticas más viejas todavía. En suma, como muchas veces sucede, estos cuerpos teóricos renovadores, de corte experimental, de un espíritu exploratorio que debía recrearse, por el contrario, en esa inercia que toman las instituciones, ¿no?, y ya la cultura escolar, seguramente por muchas otras razones, tendió hacia la repetición, tendió hacia la asimilación pasiva del conocimiento. Las prácticas entonces no escaparon al trabajo rutinario de un currículum impuesto. Para algunos autores, incluso aquello que fue verdaderamente desplazado del normalismo, ya del sistema educativo en sus urgencias alfabetizadoras, moralizadoras, civilizatorias,
fue la mirada rusoniana, ¿no? Un espíritu, esa idea del espíritu bondadoso, innato, atrapado, va a decir Sandra Carli, en este texto nos vamos a referenciar para hablar del escolanovismo en la Argentina, atrapado, decía Sandra Carli, en la cuadrícula positivista. Por supuesto que esto nos sirve para comprender que esta compleja relación entre las teorías y las prácticas, para comprender que no siempre la pedagogía, en sus ideas más avanzadas, pedagogía y escuela se acompañan mutuamente, no siempre es así, y especialmente cuando las experiencias, esa pedagogía intenta llevar adelante experiencias alternativas, es decir, puede que no sean alternativas del sistema, también puede que sean fagocitadas por lo sistémico. Y algo de esto sucedió en nuestro país. Antes veamos o tengamos en cuenta cómo llega a la Argentina la escuela nueva o este movimiento pedagógico del escolanovismo, que ya vimos que es muy amplio, pero los vamos a encontrar con muchos recortes y muchas selecciones. Pensemos que estamos en un marco de internacionalización de la educación, en el sentido de que es una problemática ética y pedagógica que ha conmovido en muchos lugares, y aquí volvemos a lo que significó la Primera Guerra Mundial. Entonces pensemos en los canales de difusión por vía de organizaciones, de viajes, los libros, por supuesto, las conferencias, como por ejemplo las brindadas por Montessori en 1926 aquí en la Argentina, durante el primer Congreso Femenino Internacional, así se llamó, y por supuesto también por vía de publicaciones periódicas, así como en Europa se lanza una prensa escolanovista, en la Argentina será la revista La Obra, difundido, ¿no?, el credo, el ideario escolanovista desde 1921, especialmente en esa sección tan particular que se llamaba didáctica práctica, es decir, la intención de llevarlo a las aulas y no quedar en la abstracción de una programática, ¿no? Entonces, algunas de las ideas escolanovistas fueron receptivas desde el propio sistema educativo. Y como sucediera con el positivismo, decía antes, hizo recortes, hizo selecciones, tuvo rasgos propios. Y quizás el más importante es ese carácter oficial que adquiere, porque a diferencia, ¿no?, de algunas experiencias de origen, especialmente en Europa, que fueron más o que aparecieron más de corte rupturista, irrumpiendo muchas veces por fuera del sistema, aquí tuvo canales institucionales y aquello que predominó fue la cuestión metodológica o curricular. Es la vía de ingreso. Esto puede seguirse en los casos de José Rezano y Clotilde Guillén de Rezano. Vamos a hablar de ellos dos. De José Rezano fue precisamente el representante en Argentina de esta Liga Internacional para la Nueva Educación. Rezano era profesor de la Escuela Mariano Acosta, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, fue decano de esta universidad en la década del 30, y comienza algunas experiencias ya para fines de 1919, las profundiza entre los años 20 y 23, ya es entonces inspector técnico general, y seguramente el aspecto más conocido de su trabajo o ha quedado sintetizado en la llamada Reforma Rezano, que fue llevado a cabo en la jurisdicción del Consejo Escolar. Recordemos los consejos escolares conformados a partir de la ley 1420 y recordemos que esta ley rige en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual esta experiencia queda en la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal. Reforma Rezano es el nombre más común de la forma en que es conocido, pero en rigor se presentó bajo el nombre de Sistema de Labor y Programas. Tuvo vigencia desde 1920 hasta 1936.
Estas escuelas se definieron en las propias palabras de Rezano en sus memorias, este fue el intento, como un taller y un laboratorio. Tengamos estos conceptos que vimos en algunos escolanovistas de otros lugares. Un taller y un laboratorio, un lugar donde la vida se ensayaba y donde la libertad era lo más completo posible. Es decir, su reforma se basó básicamente en los aportes de John Dewey, esto es, la escuela como un taller y un laboratorio bajo un espíritu de libertad, siempre intentando contrastar con las prácticas más tradicionales, aunque dentro de las reglas del juego establecidas. Esto significa, equivale a decir, dentro del marco de la ley 1420. Otra vez el propio Rezano va a ser muy claro, pretendemos un equilibrio entre los elementos curriculares comunes a la nacionalidad y el desarrollo armónico del individuo, aquello para lo cual debemos educar y el respeto por el desarrollo individual, por la personalidad del niño. Pero la impronta de lo nacional está vigente. Así que vamos a advertir, ¿no?, que estamos hablando de actores, estamos hablando de funcionarios del sistema educativo que están llevando adelante una reforma de carácter oficial, renovación de carácter oficial, una versión, digamos, legítima y ordenada del escolanovismo. Hay algunos diagnósticos y supuestos, sobre todo de los cuales parte esta reforma de Rezano, la necesidad de focalizar el trabajo escolar según las necesidades de los niños, el concebir a la clase, aparece esta idea de grupo social, clase como grupo social y un trabajo de carácter colectivo. Aparecen aspectos interesantes como supresión de tarea, el trabajo al aire libre, estimular el desarrollo del lenguaje, ir hacia la modalidad de talleres. Así es que se dieron algunos cambios en este diseño curricular, también se dejaron atrás algunos programas oficiales del periodo de Ramos Mejía en el Consejo Nacional de Educación. Esto no equivale a abandonar ese tono nacionalista que está vigente, insisto en esto. Pero bueno, se buscó experimentar e investigar, sobre todo dejar atrás los resabios de esa instrucción memorística. En el marco de esta experiencia, que insisto estuvo acotada a la ciudad de Buenos Aires y luego suspendida, una de las medidas implementadas que quedó en el tiempo, sin embargo quedó cristalizada de hecho, y es el uso, el establecer, esto para 1926, la utilización de un cuaderno único en las escuelas nacionales. Y aquí muchos autores, también esto puede verse en las fuentes, no sería el caso de Sandra Carli, es otra autora, Silvina Gibbs, quien ha investigado al respecto el dispositivo pedagógico del cuaderno, o el cuaderno como dispositivo pedagógico, y ella allí va a describir y analizar sobre todo que aquí se está respondiendo a un concepto de trabajo taylorista, ¿no?, inherente también o imperante en la época. Es decir, convirtiéndose cuaderno en un cuaderno del hacer, para sustituir, o así comenzaría en su punto originario, a la escuela verbalista. Por eso también Sandra Carli llama a esta reforma la reforma del niño laborioso, un dispositivo, el cuaderno donde quede la huella de esa producción individual escolar. Esta renovación, al correr de los años y acercándonos más a la década del 30, en un orden más conservador, el cuaderno único quedó subsumido, al decir de estas autoras, en la estructura de esa forma del horario mosaico, característico de la escuela primaria, por materia. Y igualmente, ¿no?, también la lectura que se hace al respecto es que, sobre ese cuaderno luego se imprime la cultura normalista. Empieza esa productividad, empieza a tener más sentido, más importancia, a ver cuántos ejercicios hace un niño en ese cuaderno, la pulcritud de la letra linda, estilizada, el cuaderno borrador,
también o de tareas siguen presentes, pero el cuaderno único terminó siendo entonces, a partir de esta reforma Rezano, en el cuaderno de clases, que por supuesto sobre este dispositivo, insisto, no solo va a quedar impreso o va a ir atrapando la cultura normalista, sino también siendo un interesante instrumento de control y de supervisión ya del gobierno de la educación en las instancias que llevan a cabo estas tareas. En el caso de Clotilde Guillén de Rezano, va a decir Sandra Carli, es la expresión más orgánica del escolanovismo en la Argentina. Veamos por qué. Clotilde Guillén de Rezano es maestra normal, también graduada de la Facultad de Filosofía y Letras, fue inspectora de escuelas primarias, un cargo importante, y en ese cargo el Consejo Nacional de Educación la envía a Europa para estudiar la organización y aspectos curriculares de las escuelas primarias. Ahí Clotilde se pone en contacto con algunas de las ideas, especialmente escolanovistas, y especialmente entran aquí a tallar Montessori, de Crowley y el plan Dalton, del que hablábamos, ¿no? De este plan ideado por una maestra en el estado de Massachusetts, y también la idea del aula como laboratorio en los principios de John Dewey. En el año 1909, Clotilde Guillén de Rezano es convocada para organizar la escuela número 5 de la capital federal. En esa instancia ya venía trabajando en las cátedras de psicología y pedagogía, ni más ni menos. Introduce en uno y otro espacio algunas de estas teorías, muchos de estos conceptos, específicamente, por un lado, la pedagogía asociacionista, globalizadora de Crowley, y esta idea de escuela-laboratorio del plan Dalton. Y estas experiencias, especialmente la llevada adelante en la escuela normal, va a volcarla en su producción bibliográfica que es muy importante, muy prolífica, especialmente aquel libro Los centros de interés en la escuela primaria, que tuvo numerosas ediciones y fue bibliografía fundamental en la carrera docente en los siguientes años, reemplazando incluso textos anteriores, textos de referencia hasta entonces. Y aquí el acento estará entonces en esta expresión de escuela activa, porque aquí esto de la escuela activa es de alguna manera el elemento que mejor permite introducir, que sería más transformador de las prácticas, que permitiría permear las prácticas educativas para transformarlas realmente. Este punto, de alguna manera, también es el que mejor muestra la reacción a la escuela tradicional, en el sentido de dejar de reducir la enseñanza a esta quietud pasiva del niño en el banco escolar, nuevo esquema de reunirlos en un trabajo de producción original. Una escuela activa también supone lo sensorial, es decir, que involucre los sentidos, supone lo instrumental, que medien instrumentos físicos, nuevos objetos, que medie lo investigativo, es decir, que suponga algún tipo de descubrimiento. Esto es lo activo de la escuela activa. Para algunos historiadores, el mérito de Clotilde Guillén de Rezano fue no absorber las ideas europeas así de un modo homogéneo o en bloque, sino adaptarlos a las características de nuestro medio y a lo que traía de potencialidad, de fortaleza, no de debilidad, el sistema educativo argentino. En el texto de Sandra Carli, una vez más, van a leer que esta bibliografía, digamos que estas características va a tener un corrimiento, va a abrir una nueva tendencia ya para la década del 30. Es decir, que esta corriente adquiere en la Argentina significantes más conservadores, moralizantes, ya de corte nacionalista, ya en el marco del integrismo católico de estos años,
Y en ese contexto, a criterio de Sandra Carli entonces, Clotilde va a empezar a criticar esta idea, algunas ideas de la escuela nueva, especialmente la idea de autonomía y de autogobierno infantil, ¿no? Porque, claro, socava la autoridad del adulto. Y entonces se rechaza ya el carácter experimental que había caracterizado a los años anteriores y los ensayos que quizás todavía estaban vigentes. De alguna manera la autora nos está diciendo que el discurso oficial de la escuela nueva viró hacia posiciones más conservadoras, el discurso y las prácticas. No obstante, también vamos a ver, esto ya para el próximo teórico, que avanza sobre la década del 30, en materia educativa la realidad es que hay muchos matices. Es un tiempo de pedagogías eclécticas y que conviven a muy diferentes niveles. De eso vamos a ver en próximas clases con el profesor Ascolani. También en estos años 20 debemos considerar, y esto no voy a insistir mucho porque es uno de los puntos centrales del texto de Sandra Carli, que lo trabaja muy bien, pero considerar los nuevos discursos sobre la infancia. Yo solo quiero agregar que no necesariamente esos discursos, esas nuevas miradas y sensibilidades sobre la infancia, de ampliación de derechos, también, no están desplazando por ello a otras miradas quizá de corte autoritario, quizá de corte normativo o preventivo, es decir, los discursos de minoridad. Y respecto de este viraje hacia posiciones más conservadoras, hay que ver que otros docentes que igualmente venían trabajando desde la década del 20, prosiguieron su defensa a eso tan criticado, ese punto en particular de la autonomía infantil.